¿Qué tal? Pues ahora comenzamos con explicar las operaciones que se realizan con los arreglos de objetos a partir de esta interfaz gráfica que en un video anterior ya habíamos iniciado. Ahora retomamos lo que es la explicación del botón registrar. En el botón registrar es donde vamos a colocar la información que se ha capturado en las cajas de texto dentro del arreglo, realizando primero algunas evaluaciones de que las cajas de texto no estén vacías y entonces poder agregar la información al respecto. Nada más repasando o recordando, previamente habíamos definido el arreglo de objetos, posteriormente inicializarlo con unos valores que son los que estuvimos viendo en la ejecución del programa y nuestras variables que van a permitirnos identificar el tamaño del arreglo, la cantidad de elementos que existen capturados actualmente dentro del arreglo y el índice de posición, que es el que nos permite trabajar con las operaciones o los botones de primero, anterior, siguiente y último. Primero, en el cual solamente valido que el contador sea a mayor a 0, es decir, que exista la información, y tengo que mostrar la información de la primera posición del arreglo dentro de la caja de texto y colocando el índice en la primera posición para que entonces se pueda hacer recorrido, ¿no? El último es utilizando la variable contador menos 1, es decir, la última posición capturada es la que voy a mostrar y de igual forma actualizando la variable i, que es la que nos permite hacer los recorridos. Anterior, pues yo valido que la información esté arriba de 0, es decir, que existe información dentro del arreglo y voy decrementando para ir mostrando la información del arreglo que está hacia la izquierda, ¿no? En la posición izquierda de cada elemento. Y así lo puedo hacer pues tantas veces como yo dé clic dentro del botón. Similar pues es la del botón siguiente, en donde también valido que no sobrepase la cantidad de elementos que están dentro del arreglo para no salirme del índice y estar incrementando la posición para ir mostrando la información dentro de la caja de texto. Esto es entonces las dos primeras operaciones del arreglo, agregar y recorrer. Continuamos con la siguiente operación, que es la de búsqueda. Para ello la búsqueda la vamos a hacer partiendo de que el usuario ingrese un número de registro, un valor numérico. Vamos a utilizar una variable que es la que nos va a indicar si la información fue encontrada o no encontrada y a considerar las siguientes validaciones, ¿no? En caso del contador, que existe información, de lo contrario, acá está un mensaje que nos va a decir que primero o que no existe información en donde vamos a hacer la búsqueda. El segundo, o la segunda validación, que existe información dentro de la caja de texto para poder extraerla. Si no existe información dentro de la caja de texto, pues aquí tenemos un mensaje de que primero tenemos que capturar ese número de registro. Ya que tengamos esa información del número de registro, entonces se extrae de la caja de texto para convertirla a un entero y colocarla en esta variable. Dentro de un ciclo repetitivo, en el cual vamos a buscar dentro de los elementos capturados y mientras no exista alguna coincidencia, vamos a ir comparando ese valor que estamos buscando contra los valores que están en cada una de las posiciones del arreglo. Si existe una coincidencia, entonces vamos a colocar la información restante en las cajas de texto. Vamos a cambiar la variable a verdadero para que termine este ciclo y ya nos siga buscando, y vamos a mostrar un mensaje con respecto a que ya fue localizada la información. En caso de que no existiera la información, por eso tenemos esta estructura selectiva en el cual si el valor siempre fue falso, lo contrario sería verdadero y me diría que la información que estoy buscando no está localizada. Aquí estuvimos trabajando con valores enteros, pero si tú quieres realizar la búsqueda por medio de una cadena de caracteres, entonces esta tendría que cambiar y aquí te doy un tip. Tendrías que utilizar la función equals, te encargo de investigarla,
para poder cambiar esta expresión y que se pueda buscar a partir de una cadena. Espero haya quedado claro. Cambiamos o continuamos con la siguiente operación. Una de las operaciones que estamos viendo o veremos es la de eliminar. Para ello, también como la búsqueda, utilizaremos el campo numérico de registro para poder realizar la búsqueda y eliminación de un elemento dentro del arreglo. Veamos la parte del código, ¿no? También voy a utilizar una variable que me va a permitir determinar si es encontrado o no el elemento para poder mostrar un mensaje satisfactorio o no. Voy a validar que exista información dentro del arreglo. De lo contrario, si no existe información dentro del arreglo, como viene acá el else, entonces le voy a decir que primero debe existir información en el arreglo para poder eliminar. Luego también realizamos una validación con respecto a la caja de texto de registro que no esté vacía. De lo contrario, si está vacía, le voy a decir al usuario que primero pues necesita el número de registro para poder eliminar. Una vez que existe información del número de registro, igual que la búsqueda, voy a extraer la información, voy a buscarla dentro de un ciclo repetitivo, como lo vimos hace rato, y voy a realizar la comparación igual como se realizó la parte de la búsqueda. Hasta aquí es lo mismo. Lo que cambia es, una vez que se localiza, tengo que recorrer los elementos dentro del arreglo, es decir, como en una fila de supermercado o en el banco, si alguien de adelante o de alguna parte se sale, todos los demás se van recorriendo. Eso es lo que hace este ciclo for. Va a ir desde la posición donde encontró el elemento hasta el final del arreglo o el último elemento que está dentro del arreglo. Y lo que va a hacer es colocar en esa posición la información que está hacia la derecha. Entonces estamos moviendo de derecha a izquierda todos los elementos. Una vez que se mueven todos, lo que hago es actualizar las variables. Primero el contador, el decir que va a haber un elemento menos, y después la del índice para que me permita hacer los recorridos de anterior, siguiente, primero y último, conforme a los elementos que solamente quedan dentro del arreglo. Posteriormente, pues la variable encontrado, que me permite concluir el ciclo, es decir, que ya no siga buscando, y un mensaje informando al usuario que la información ha sido eliminada. En caso de que no exista coincidencia, entonces se mostrará un mensaje indicando pues esa situación, ¿no? Recordamos, también podemos hacer la eliminación por otra variable de tipo cadena. Para ello, pues como les encargué, podemos utilizar la función equals para poder hacer esa comparación y hacer el mismo proceso. Con ello, pues concluimos este video, esperando que haya quedado claro estas operaciones que se pueden realizar con los arreglos, que era la de agregar, recorrer, buscar y eliminar. Nos vemos en un siguiente video.